Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el miércoles de la primera semana del tiempo ordinario y estamos con el Evangelio de Marcos. Volvemos a acordar y repetir. Me gusta mucho el concepto de San Justino y de Eusebio y de muchos otros grandes santos. Marcos es el acontecer cotidiano de la catequesis de Pedro y es el Evangelio de la justicia. Narra perfectamente quién es Jesús con todo su poder, con toda su autoridad. Y esto lo entendió muy bien, perfectamente, uno de los más grandes teólogos doctores de la Iglesia, que ha tenido pues en repercusión a la magna acción de Dios dentro de la historia, al transcurrir de la historia, como es Santo Tomás de Aquino, gran doctor de la Iglesia, mejor dicho, un excelentísimo doctor. Vamos a verlo. Primeramente tocamos el Evangelio y segundo tocamos brevemente algo muy sencillo porque me alargaría mucho en el video, pero brevemente lo que él habla perfectamente en su suma teológica y sobre todo en lo que es la parte de la esencia divina para poder entender el Evangelio como lo narra Santo Tomás de Aquino. Cuando pues obviamente una fracción muy dogmática, pero bellísima en todo su contexto. Muy bien, voy a tomar el versículo 34c, solamente la fracción c de este conglomerado que es Marcos capítulo 1, versículos 29 al 39. Mire cómo dice el versículo 34c, algo muy sencillo pero muy diciente. Y expulsó muchos demonios, pero no dejaba a los demonios hablar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero no dejaba a los demonios hablar. Acordémonos que habla de la suegra Pedro. Este fragmento habla también de lo que es la acción de que curaba a muchas personas enfermas, inclusive también muchas personas que tenían demonios, los expulsaba y no los dejaba hablar. Marcos este fragmento lo escribe en un griego, vuelvo y digo griego del primer siglo, griego denso ante las diferentes traducciones, que por sí pues cuando se toca en latín, la traducción muy paralela, digamos, de que de alguna otra manera pues se toca más parecida, empieza a hablar de una forma bastante digamos como compleja, en el sentido que pues obviamente expresa, pues dice vexfam multur varis langoris, bueno, demonia multa non cinebat loco en demonia. Bueno, así lo habla la traducción en latín, pero como el texto es en griego original del primer siglo, el texto original, pues es más complejo por la densitud. Por eso vuelvo y digo, San Jerónimo cuando tradujo en latín pues tuvo que adaptar ciertas palabras para que se pudieran dar a entender, porque en realidad este lenguaje es un poco difícil de comprender. Es difícil de comprender, es como a la luz de la matemática usted explique que 1 más 1 es igual a 1. Pues son cosas que son matemáticas que se pueden llegar a explicar, pero se necesita mucho tiempo y que a la luz de la lógica pues no son tan fáciles. En el Evangelio no es que sea la luz, no es que esté por fuera de la lógica, está dentro de la lógica humana, sino que es bastante complejo la traducción de los términos en griego, porque puedes referir, de acuerdo a una declinación, una parte, de acuerdo a una inclinación, obviamente lo que llaman proceptiva, una situación, y mejor dicho, un cúmulo de cosas. Muy bien, mira cómo dice entonces: Caio y feyeis, la ley san daimonae. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y ese griego del primer siglo, vuelvo y digo, ese texto, pues está haciendo alusión, referencia a que ellos, como decíamos el día de ayer, que en el mundo espiritual, en la reflexión del día de ayer, en el mundo espiritual, o usted glorifica a Dios y está con Dios, o está fuera de Dios maldiciendo a Dios. No hay otro camino en el mundo, en la vida espiritual, o ya en la cuestión eterna. Solamente en la vida eterna solamente hay vida eterna para glorificar a Dios, bendecirlo, alabarlo, o muerte eterna para maldecir a Dios y siempre estar en contra, totalmente eterno, en contra de lo que es la glorificación de Dios. Y por eso este fragmento, cuando se habla de este fragmento, de este evangelio, ¿verdad? Este evangelio de San Marcos, pues hay que tener referencia con Santo Tomás de Aquino, que sabiamente, y obviamente por comunicación del Espíritu Santo, habla de las famosas procesiones, lo que llaman la procesión de extra, y al mismo tiempo que es como una acción de una procesión, lo que llama procesio operationis y procesio operatis, principium quo e principio quo, principio quod e principio quo. Para hacerme entender de una forma más clara, más precisa,
digamos, sin tanta complejidad como lo enseñaba Santo Tomás de Aquino. Pues sencillamente lo que nos está hablando es de esa expresión, digamos, de esa forma, digamos, de comunicarse el Padre a través de su Hijo en el Espíritu Santo de una forma perfecta, exacta y concisa, en cuanto a que se habla el mismo Santo Tomás de Aquino, dice, obviamente, que es la producción de la creación en virtud a la capacidad de la existencia o de la capacidad activa de Dios, que al mismo tiempo es decir, el pasivo de la posibilidad pasiva de la existencia actual. ¿Qué hace referencia a eso Santo Tomás de Aquino con respecto a este texto? Porque estamos hablando con respecto a ese texto de Marcos. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino con respecto a eso para hacerlo un poco más entendible? Que el verbo, por eso me gustó ese fragmento, dice, no los dejaba hablar. O sea, no los dejaba hablar a quién, a los demonios. ¿Por qué? Porque dentro de la operación de Dios, dentro de las famosas procesiones, obviamente del acto, de la pasividad, de lo pasivo, a la acción activa, de lo que llama processus operatis, principio quo, que habla Santo Tomás de Aquino en la parte dogmática, pues no está hablando de otra cosa diferente, sino que sencillamente todo lo que Dios hace es perfecto, y todo lo que Dios hace tiene un propósito, y por eso llama principio quo, es decir, en cuanto a que la acción del Padre, como obviamente creador de todas las cosas, principio sin principio, como también lo dice Santo Tomás de Aquino, pues está haciendo referencia a que estos demonios, los demonios, pues al no estar con Dios, están en contra de Dios. Y que por eso entonces cuando se habla en griego, esa fracción la leía, indemonía, pues están queriendo que ellos no pueden. Ellos así por más de que quieran, no pueden generar en su vida la acción, o sea, no pueden generar en su estancia eterna, como espíritus puros, no pueden generar en su vida una glorificación a Dios. Es decir, no pueden agradar, ni alabar, ni adorar al verbo de Dios, no lo pueden hacer, porque están sometidos al mismo verbo de Dios. Por eso Cristo, de forma imperante, como lo muestra San Marcos, le dice, no les dejaba hablar, porque sabían quién era Él, o sea, quién era Jesús, no les dejaba hablar. Y entonces, en ese mismo acontecer, ese mismo movimiento de Santo Tomás de Aquino, que está hablando obviamente principio, sin principio, ¿verdad? O lo que llama el principio quo, es entonces la resultante de la acción del Padre en Cristo como el verbo eterno de todas las cosas, en cuanto que tiene la autoridad dada por el mismo Padre, siendo también el mismo Dios, pero que era hombre, que es hombre como tal, y que se habla en un contexto, según la teología obviamente tomista, que habla obviamente de Santo Tomás de Aquino, obviamente el famoso spiritus, y obviamente el famoso spirari, que habla Santo Tomás de Aquino, spirari, o sea, es una acción pasiva. Y esa acción pasiva la tiene Jesús, pero no pasivo de apacible, no, sino es una acción pasiva que al mismo tiempo es una acción eterna de Jesús. Y entonces por eso los demonios no pueden glorificar el verbo, o sea, no pueden glorificar a Dios, por el contrario, tienen que estar sometidos al verbo de Dios. Por eso dice, y la ley demonía, o sea, no pueden glorificar a Dios, tienen que estar sometidos a Dios, y por la justicia de Dios están sometidos al verbo de Dios, como todos estamos sometidos al verbo de Dios, a Jesucristo el Señor. Por eso San Pablo dice que toda lengua profese que Jesucristo es el Señor, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua glorifique al Hijo de Dios. Más o menos una traducción así, algo muy parecida como dice el texto de San Pablo. Entonces, con respecto a esa tesis tomista y a esa acción de Santo Tomás de Aquino, pues hay que preguntarnos entonces nosotros, nuestra vida, nuestra palabra glorifica al verbo de Dios. Nuestras palabras, como dice San Pablo, nuestras palabras de nuestras palabras, de nuestra forma de hablar, glorificamos a Dios. O sea, como dice San Pablo, vuelvo y digo, repito, que de tu boca no salga palabra desedificante. ¿Será que nosotros cumplimos eso? Hay que pensar eso el día de hoy, pensemos eso. ¿Será que decimos groserías? ¿Hablamos en doble sentido? ¿Difamamos del hermano? ¿Hablamos más del prójimo? ¿Qué tantas cosas se pueden hacer más con una palabra? ¿Decimos mentiras? No sé, tantas cosas que podemos llegar a pensar con respecto a la acción de la palabra, a la acción verbal o la acción de la palabra, que por el contrario, antes de glorificar a Dios, lo estamos ofendiendo.
Pensemos eso. Por eso a través de la Virgencita María, hoy que ella nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón y nos permita glorificar a Dios con nuestra palabra. Que nuestra palabra, verdad, tenga sentido y salga a lo más profundo, una acción de glorificar a Dios eternamente. Feliz día para cada uno de ustedes. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. María Santísima Reina de la Paz, ruega por nosotros. Indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita el Santísimo, obras de caridad y confesión. Que esté muy bien. Acuérdese siempre, hoy, a partir de hoy para siempre, sus palabras hablan de lo que es Dios. Sus palabras sirven para glorificar a Dios y para no ofender al hermano y para no causar cosas terribles con la palabra. Recuerde que por una palabra han empezado guerras. Dios los bendiga, que esté muy bien.